Hop, vamos a abrir con, por ejemplo, hop, un bloc de notas. No sé si cómo lo tengo. Ok, aquí con bloc de notas. Ok, si el JavaScript podemos eventualmente abrirlo porque es un JavaScript, un fichero JavaScript que tiene una terminación en JS, entonces pero es la única cosa que eventualmente podamos, aunque utiliza tantas cosas de web dev que realmente para la gente no hay mucho interés. Ok, ok, alors seguimos con esto. Ok, ¿qué más les quería mostrar a este nivel? Alors, formación, cuentas. Sí, vamos a hacer una cosita, por ejemplo, vamos a pasar a la explicación de otras cositas. El tema Ajax realmente es una introducción que quiero que tengan, ok, en cuenta. Alors, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, una última cosita, y vamos a decir que vamos a crear acá. Vamos a decir que vamos a crear los famosos créditos de Windev Online, que es una cantidad de créditos que podemos comprar para después utilizarlos cuando nos queramos capacitar. ¿Okay? No sé, cada persona tiene sus créditos. Yo genero mi análisis, como siempre. Ok. Y acá en administración de datos, vamos a el celular, pues para guardar esta información, el celular no es tan importante. O podemos hacerla un poquito más pequeño. Vamos a cambiarlo para créditos. Vamos a decir que no es un texto, que es un numérico. Y que créditos, en este caso, directamente estará enlazado con aquí créditos que apareció una vez que he generado mi análisis. Ok, entonces por defecto, todo el mundo tiene 0 créditos. Alors, vamos a hacer un pequeño combo. Entonces acá está el combo. Y este combo lo vamos a trabajar todo por programación. Para entender por qué. Si yo quiero hacer un link del combo con el file to screen, no me interesa. Hop, hop. Vamos a decir inicial content. Vamos a decir que afectamos 10 créditos, 30 créditos, 50 créditos, 100 créditos, 200 créditos. Combo créditos. Y vamos a llamarlo créditos. Ok. Alors, este combo le voy a hacer una pequeña modificación. En initial content vamos a añadirle una línea vacía. Porque yo no necesito hacerlo por programación. Por más cosas, no hay realmente, aquí no hay necesidad. Entonces, ok. De manera que yo puedo poner 10, 30, 50, 100 y 200. Ok. Alors, lo que vamos a hacer es que vamos a, si quieren para que tengan una idea, aquí vamos a crear un pequeño campo. Ok. Quisiera tenerlo más grande acá. Por suerte, Windev y WD son herramientas muy fluidos, pero acá, pues, ok. Entonces, acá vamos a hacer una cosita.
como te diré, yo creo que es Alfredo o Víctor, vamos a decir ID cuenta. Claro que cuando trabajamos de esta manera, con pestañas, hay que nomenclaturar bien sus campos, decir ID cuenta, ID formaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja de esto, read only, vamos a dejarlo visible por el momento y vamos a hacer que cuando esto se cargue, entonces sobre la wall selection, vamos a decir que EDT ID cuenta es igual a table cuenta, columna cuenta ID. ¿Ok? Van a entender por qué. Entonces, ok, aquí tengo la cuenta 1. Aquí esta no la puedo seleccionar porque no existe. Aquí tengo la cuenta 2. ¿Ok? Ahora, esta información la podemos esconder. Ella aparece en algún lugar dentro del código HTML, pero para la visualización y para el usuario final no necesitamos ponerla y podemos perfectamente invisible. Por información, es muy posible acá sobre este campo hacer que sus dimensiones no sean 23 por 48, pero 1 sobre 1, un píxel. Alors, no se los aconsejo porque después es un poquito difícil de volver a encontrar el campo. Ya no sabemos dónde está. Sin embargo, con la tecla F6, encontramos dónde están todos los campos. Entonces, aquí tengo el que me interesa y yo puedo de nuevo modificarlo. Ok. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Sobre el código del combo, vamos a pasarlo en Ajax. Vamos a hacer un hash read seek first sobre cuenta ID. Se recuerdan el campo que yo guardo escondido para ver de qué cuenta estamos hablando. Vamos a decir que cuenta.créditos es igual a cuenta.créditos más valeur, el value de combo crédito value display value. ¿Ok? Hash modify cuenta y aquí hago un table display sobre mi cuenta TA start. Muy sencillo. Como estoy en Ajax, nunca se va a volver a cargar la página. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar esto. Ingresar. ¿Ok? Todo el mundo tiene 0 créditos. Alors 0,0 no me gusta mucho. Cambiamos inmediatamente este formato de la columna crédito. Hop. General, numérique. Alors yo puedo tener, si yo puedo tener, si quiero 1000 créditos, 10,000 créditos, si me quieren comprar mucho, no hay problemas. Ok. Muy bien. Entonces aquí le vamos a afectar directamente. Alors, como estoy acá, aquí tengo un campito pequeñito, escondido, que me devuelve el valor 1. Y aquí sería el valor 2 en este caso. Aquí sobre cada cambio que yo voy a tener, ¿ok? Él va a recuperar el valor y directamente va a hacer las 3 líneas de programación que hice, me va a afectar los créditos. 30. Ok.
aquí me los afectó. Ahora está un poquito escondido, ya, claro, es que mi campo está, vamos a checar esto un poquito. Ok, y un poquito sobre la ciudad. Ok, muy bien. Ok, ya a mi campo 1 le voy a afectar 50 créditos, es instantáneo, la URL no se vuelve a cargar. Una gran ventaja de esto, miren bien, ya voy a crear una formación nueva, ¿ok? Formación WinDev, o vamos a decir formación iPhone. Precio muy cara esta. 10 horas. 200. Ok. En este caso, yo no he guardado todavía mi formación. Ok. Yo puedo perfectamente pasar a mis cuentas, decir que a este le voy a afectar 100 créditos más. Entonces tiene 130. Y yo vuelvo en formación y no lo guardé. Como Oscar me dice que quiere que sea Android, vamos a pasarlo a Android. Y ya en este momento, todavía yo vuelvo atrás. A este le voy a afectar 10 más, 60. Y yo vuelvo acá. Y en este caso, ya quiero guardar mi información. Ya la guardo. ¿Ok? Entonces ya tenemos sobre dos pestañas. Estamos jugando exactamente como lo queremos hacer. Por ejemplo, para tener una tecnología Ajax que funcione muy bien, que tenga mucha fluidez. ¿Ok? Y que permite a un usuario final realmente de no sentir que está trabajando por una página web. ¿Ok? Es la idea. Para mí la idea, claro, podemos crear páginas clásicas de e-comercio donde cada vez que vamos a añadir un producto, después vamos a pasar a una página de pago. Eso sí, es lógico. Añadimos los productos. Para mí todo el tema de añadir los productos debe ser Ajax, ¿ok? No vamos a recargar la página cada vez que vamos a añadir el producto. Aquí vamos a tener una tecnología Ajax mezclada a una tecnología de cambio de página para eventualmente ir a ver otras categorías de producto, pasar al momento de pago, ¿ok? Estas tecnologías que utilizan, por ejemplo, Amazon, donde siempre hay productos que se cargan detrás, etcétera, son tecnologías Ajax que se manejan muy fácilmente con WebDev. Realmente es algo muy sencillo. Ok. Entonces, técnicamente es lo que yo quería mostrarlos esta noche para que tenga una idea un poquito de lo que podemos hacer con la parte sesión. Es muy fácil a manejar de esta manera. Alors, una última cosita. Si yo vuelvo en mi desarrollo normal, todo lo que hemos guardado en la base de datos, Android,